Buenas tardes, hoy es el 1 de septiembre del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y les doy la bienvenida a nuestra videoconferencia del viernes por la tarde en larouchepac.com. Este es nuestro resumen estratégico para el fin de esta semana. Esta ha sido una semana muy dramática y le hemos pedido a Brian Lance, que es un organizador de la RouchePAC en Houston, Texas, que nos acompañe en la videoconferencia hoy día. Él ha estado en el terreno. Gracias, Brian. Bienvenido. Él sobrevivió el huracán Harvey y él ha visto la destrucción de primera mano. Ustedes que escucharon la llamada con los activistas de ayer en la noche, escucharon un informe preliminar que él dio. También Brian Lance será el principal orador en la conferencia de la RouchePAC en Manhattan mañana por la tarde en Nueva York, el sábado. Y le hemos pedido a Brian que repase para nosotros el alcance de la destrucción y cuáles son las medidas necesarias que el huracán Harvey debe obligarnos a implementar para la nación. Antes de darle la palabra a Brian, voy a leerles en su totalidad la declaración política de emergencia que emitió la RouchePAC, que está disponible en la página de la RouchePAC. Aquí verán el texto en la pantalla de larouchepac.com. El título de la declaración es No más Houstons. Lyndon LaRouche dice lo que tiene que suceder ahora mismo. La declaración dice lo siguiente: la catástrofe en Texas es un desastre hecho por el hombre, logrado por la negligencia criminal de los funcionarios públicos de esta nación que continúan apoyando la economía especulativa de Wall Street y las ambiciones imperiales, al mismo tiempo que alegan que la nación no puede reconstruir y reemplazar su infraestructura económica vieja y destruida. Por tercera vez desde el 2005, importantes ciudades estadounidenses han sido inundadas y su gente devastada porque los planes para la nueva infraestructura para proteger a la gente, que requerían una inversión de decenas de miles de millones de dólares, han sido ignorados y rechazados. El huracán Harvey ahora amenaza en convertirse el peor desastre nacional en la historia de nuestra nación, y es un desastre que no debió haber sucedido. En el 2005, el huracán Katrina mató a casi 2,000 personas y causó pérdidas económicas de 130,000 millones de dólares. Solo entonces, lentamente, por fin se construyó una nueva infraestructura para el control de inundaciones y para el acceso al mar, a una fracción del costo humano y monetario del daño causado por la tormenta. ¿Cuántas muertes innecesarias y sufrimiento pudo haber evitado este proyecto? 4 años más tarde, la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles se reunió en Manhattan para hablar de varias opciones de barreras de contención de marejadas para la región de Nueva York. El cálculo para la más grande de estas era de 9,000 millones de dólares. El gobierno decidió no hacer nada. Luego, en el 2012, la supertormenta Sandy mató a más de 100 personas y causó 65,000 millones de dólares en pérdidas económicas. Los residentes de la zona de Nueva York ahora están pasando por un verano del infierno, dado que el sistema de transporte regional que data de hace 100 años, que se inundó y se dañó hace 5 años, tampoco fue reparado o reemplazado al ritmo necesario. El enorme sufrimiento económico y humano causado por el huracán Harvey en la región del Golfo de Texas y Luisiana todavía no se conoce y aumentará en magnitud al bajar el agua. Pero lo que se ha sabido por muchos años es que las ciudades del Golfo de Texas son propensas a inundación y se han inundado periódicamente. Sin embargo, no se ha construido la infraestructura para el control de inundaciones o para la protección contra tormentas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se elaboraron planes para un nuevo sistema para la zona de Houston, pero nuestras agencias y oficiales electos, dominados por Wall Street, consideraron que
su costo de $25,000 millones era muy alto. Ahora se perdieron cientos de miles de millones de dólares e invaluables vidas humanas. Todos estos desastres y otros en el periodo reciente se pudieron evitar a una fracción de su costo final en pérdidas de riqueza, por no decir en pérdidas de vidas humanas. Los medios insisten a los estadounidenses que el desastre de cada ciudad fue causado por sus hábitos económicos particulares, la elección de su ubicación, sus jurisdicciones en riña, el ignorar el cambio climático o el estar cerca al agua. Esto es una tontería. A Wall Street, que ha sido rescatada varias veces con billones de dólares, sin nada que mostrar salvo el empobrecimiento del pueblo de Estados Unidos, no se le debe permitir dictar la política económica de Estados Unidos de América. Franklin Roosevelt dijo, esta nación pide acciones, pero ya. Durante su presidencia y a través de los 40, la nueva infraestructura para evitar tales desastres naturales como la Autoridad del Valle del Tennessee fue financiada por Crédito Nacional a través de la Corporación Financiera de Reconstrucción y la Autoridad para la Promoción del Progreso. El ahogo de las ciudades del este de Texas por el huracán Harvey debe ser la alarma nacional que acabe con 70 años en los que el país ha estado sin tales instituciones de crédito nacional. El siguiente subtítulo es: se requiere un cambio radical. Lyndon LaRouche, el 30 de agosto, pidió que hubiera un cambio radical de la política. Él pidió la creación inmediata de una institución de crédito nacional para la nueva infraestructura de alta tecnología, como la que usó Franklin Roosevelt cuando se construyó la gran mayoría de nuestra infraestructura actual. No existe más alternativa que crear una institución de crédito nacional como la que usó Alexander Hamilton y de acuerdo con nuestra Constitución para financiar los billones necesarios en la nueva inversión de la infraestructura. También se debe actuar para restablecer a la ley Glass-Steagall de separación bancaria, ya que se avecina una crisis financiera y la especulación de Wall Street continúa evitando la inversión productiva. En los 90s se le permitió a Wall Street eliminar la ley Glass-Steagall, lo que condujo al crack que causó 10 billones en pérdidas de riqueza, desempleo masivo y pérdidas incalculables, y el efecto de acortar las vidas humanas. LaRouche insiste que sus 4 leyes económicas para salvar a la nación deben implementarse ahora mismo para que esta nación se recupere del huracán Harvey y evite desastres similares provenientes de nuestra economía física deteriorada, que es como una bomba de tiempo. 1. Restaurar a la Glass-Steagall para romper el poder de Wall Street. 2. Crear instituciones de crédito nacional basadas en la Corporación Financiera de Reconstrucción de Roosevelt y en los bancos nacionales de Alexander Hamilton. 3. Invertir el crédito en la nueva infraestructura con tecnologías de frontera, incluyendo trenes de alta velocidad, tecnologías de cuarta generación de la energía de fisión y de fusión y sistemas modernos para la protección contra tormentas y de gestión de agua. Y 4. Adoptar un programa de emergencia de fusión termonuclear, llevar a cabo una gran expansión en la exploración espacial de la NASA que dé impulso a la productividad y al empleo productivo. Y la última sección se titula Se arraiga un nuevo paradigma. La iniciativa de la Franja y la Ruta de China, un programa internacional de nuevos puentes terrestres ferroviarios y grandes proyectos de desarrollo de infraestructura, ofrece una cooperación inmediata de emisión de crédito y construcción de una nueva infraestructura en Estados Unidos. Esta iniciativa está caminando ya con la construcción de grandes proyectos que desde hace mucho tiempo se han identificado como esenciales, tales como el canal de Kra en el sudeste de Asia y la recarga del lago Chad al sur del Sahara africano, proyectos que han sido impulsados por mucho tiempo por Lyndon LaRouche y su esposa Helga Sepp LaRouche. Helga y Lyndon LaRouche están liderando una movilización nacional que está centrada en llevar al presidente Trump a que integre a Estados Unidos como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta iniciada por China para construir una nueva
infraestructura a nivel mundial. Esa iniciativa en la que todos ganan y la participación de Estados Unidos en sus proyectos mundiales, al mismo tiempo que construye su propia infraestructura, significa el renacimiento de Estados Unidos como potencia industrial. Luego, la declaración, después de citar a Helga Sepp-LaRouche, concluye: la Rouge PAC asumió la responsabilidad de llevar al presidente Trump y al Congreso hacia esta dinámica. Sin embargo, esta es también la responsabilidad de todos los estadounidenses que se ven a sí mismos como ciudadanos, quienes de forma activa han venido respaldando al presidente o que han respaldado al senador Bernie Sanders, quienes, asqueados de la manipulación y de la continua manipulación de las elecciones, no le dieron su respaldo a ninguno, pero que han querido que haya un cambio drástico ante la desindustrialización y las políticas de especulación de Wall Street que reinan en este país. También quienes conocen personas que fueron asesinadas o que quedaron sin vivienda y empobrecidos por los desastres naturales inducidos por Wall Street, todos deben actuar ya y hacer que sus voces sean escuchadas, porque ser testigo de lo que está pasando a grandes ciudades de Estados Unidos lleva a cualquier persona cuerda a la misma conclusión: no hay otra alternativa. Entonces, esta es nuestra declaración y está en nuestra página para que la circulen. Así que, Brian, quiero presentarte y darte la oportunidad de que nos des una idea de cuáles son las condiciones en el terreno en Houston, cuál es el impacto en la economía nacional y qué debe hacerse. Mientras hablas, vamos a mostrar material de un dron que fue tomado y publicado en Facebook por Chase Boogie, y le agradecemos por permitirnos usar este material. Esto le dará a nuestro público un sentido muy real de lo que exactamente son las condiciones que hay en Houston. Así que, Brian, gracias por acompañarnos. Me da gusto de estar aquí. Bien, primero que nada, quisiera enfatizar que este huracán y desastre hidrológico todavía está desarrollándose. Hace unas cuantas horas, hoy es viernes, el alcalde Sylvester Turner pidió que hubiera más evacuaciones de la zona del embalse de Attucks y de la presa de Attucks, debido a que todavía se está liberando agua al vertedero. Se está virtiendo sin control a esta zona, lo que es necesario para aliviar la presión de estas presas. Estas presas están en Houston, en el Bayou o Pantano Buffalo. Aquí pueden ver que salió el sol, pero eso no cambia la realidad de lo que ven en este video, de las tomas de este dron. Solo lo que ustedes están viendo en realidad es una pequeña porción de Houston. La devastación se extiende a 50 condados, a más de 50 condados, a una área que abarca a unos 11 millones de personas. Ahora, además de la continua elevación del agua en el Buffalo Bayou, que sube lentamente, que atraviesa a Houston, justo a través del centro de la ciudad, etc. Eso es lo que el video cubre en gran parte, esta área alrededor del centro. También hay agua que sigue llegando al río San Jacinto, pero también de la cuenca más amplia del San Jacinto, que está drenando en el río San Jacinto y sigue al canal de embarcaciones. Están también los ríos Brazos y el río Colorado en la parte oeste de Houston, cuyo nivel continúa aumentando, en particular del río Brazos. Ha habido rupturas de los diques en el río Brazos y eso es algo que están combatiendo, y han ordenado evacuaciones, etcétera, en esa parte por varios días. Esto continúa desarrollándose. Pueblos más pequeños, hay más de 300 pueblos pequeños y ciudades que han sido afectados dramáticamente en la parte este, aproximadamente, digamos, 2 horas al este de Houston, por la carretera
la I-10 yendo hacia Nueva Orleans. Está Beaumont y Port Arthur. Tal vez hayan visto las escenas de ahí. Beaumont no tiene suministro de agua. Esta es una ciudad de 120,000 personas y no tienen suministro de agua. Están evacuando los centros debido a que las aguas del río Natchez siguen subiendo. Este es un desastre y sigue desarrollándose. Beaumont en su gran mayoría está bajo el agua. Port Arthur enseguida está bajo el agua y continúan los esfuerzos de rescate. Aquí en Houston tenemos a más de 30,000 personas registradas en varios centros de evacuación en la ciudad, pero por supuesto hay mucha más gente que está quedándose con los vecinos o con parientes. Pueden imaginarse en hoteles, etcétera. También en la zona de los alrededores, hacia la costa, en Dickinson, por ejemplo, hay aviones militares de carga que están evacuando a la gente de Galveston a Dallas. Esto todavía sigue desarrollándose. Creo que puedo dar un par de ejemplos simples, pero se piensa de que por lo menos se perdieron 500,000 carros en la inundación. Estoy seguro que es un cálculo muy bajo cuando se considera la zona más amplia. Creo que esta cifra es solo de Houston, pero yo pienso que para llegar al fondo de esto, hay que ir a la parte industrial de este panorama, lo cual haré en un segundo. Pero primero quiero hablar del otro lado de esto, de lo que sí se ha informado. Es decir, la aportación de ayuda que los ciudadanos de Houston y los tejanos han proporcionado a sus conciudadanos y a nuestros vecinos desde tan lejos, por lo menos, como Nueva York. Creo que los primeros socorristas que vinieron a Houston eran de la ciudad de Nueva York, equipos de bomberos de la ciudad de Nueva York para tomar parte en el rescate. Así que los tenemos de Kansas, vinieron de Fort Worth, Texas, de 4 a 5 horas hacia el norte, están de Dallas, vinieron cientos de policías. Llegaron como brigadas a la ciudad para relevar a los policías que hasta ayer no habían dormido por varios días. Se ha llevado un enorme esfuerzo de rescate. Tal vez escucharon de la Marina Cajun, poco organizada, que trajeron sus botes en sus camionetas, jalando a sus botes. Esto es miles de personas y cientos de botes entrando que han estado jugando un papel muy crítico a petición de las fuerzas policiales, del alcalde o de los primeros socorristas aquí en el sureste de Texas. Si ven algunas de las diapositivas, aquí solo la primera, todavía está el daño en el centro de Houston, y si siguen por ahí verán cómo parecía el huracán Harvey al llegar. En parte la estoy mostrando para darles un sentido de la extensión de este huracán en términos de su longitud y amplitud. Estas bandas exteriores, esa foto se tomó básicamente en la zona cerca de Rockport, que está cerca de Corpus Christi al sur. Estas bandas exteriores, particularmente cuando las ven desde el lado este es el lado sucio, como dicen del huracán. Esto estaba golpeando simultáneamente más o menos al resto de la costa, al este de donde entró en tierra, ahí en Rockport, que por supuesto era este pequeño pueblo devastado en la costa. Y si ven la siguiente foto,
La estoy mostrando en parte para darles un sentido de la geografía en términos de dónde estamos hablando. Ahí ven el estado de Texas hacia tu izquierda y ven esta franja de la zona que se había pronosticado inicialmente. Ven arriba de la pantalla ahí. Lo máximo que esperaban era 15 pulgadas de lluvia. Bueno, recibimos de 30 a 50 pulgadas de precipitación en el curso de unos cuantos días. En la siguiente diapositiva les da un sentido de cómo este proceso ha avanzado hacia el este, hacia Luisiana, y ahora está avanzando hacia Arkansas y a Tennessee. Así que de nuevo, esto es para darles el tipo de sentido de la geografía de esto. Y de todo esto se está hablando hasta el fondo. Ahí ven la costa del Golfo. Después de hablar del tremendo esfuerzo de rescate, etcétera, quiero hablar del impacto económico físico, si puedo. Piensen de un cuerpo humano debilitado debido a la enfermedad o a la vejez. Y luego piensen de ese cuerpo que es golpeado por un nuevo choque al sistema. Y uno debe preguntarse, ¿cuántos golpes puede aguantar una persona? Pues piensen sobre nuestra economía estadounidense y la economía del mundo de una manera diferente, pero relacionada en ese contexto. Por ejemplo, como ustedes saben, Colonial Pipeline, que es el oleoducto más grande en Estados Unidos que transporta petróleo y gasolina, etcétera. Esta y otros oleoductos han dejado de transportar porque han cerrado las refinerías. 20 al 30% de la capacidad de refinería de esta nación en este momento ha sido cerrado aquí a lo largo de la costa del Golfo, en particular en Houston, pero se extiende a Nueva Orleans, a Baton Rouge, al puerto del sur de Luisiana, que es el puerto más grande por tonelaje en Estados Unidos. Todos estos se ven afectados en diversos grados. Esto significa que Nueva York en este momento no está recibiendo petróleo del gasoducto principal que sirve a la área de Nueva York, pero también aporta a Atlanta, a Washington, D.C., etcétera. Y los precios están aumentando como resultado de esto. Este gasoducto, Colonial Pipeline, no va a reabrir hasta por lo menos el fin de semana. Así que esto no está desconectado. Estamos hablando sobre un proceso sistémico aquí que ya ha sido debilitado por las historias de terror de los años de Bush y Obama, el estallido financiero del 2008, la especulación depredadora de Wall Street, el sistema británico que está ahorcando al sistema americano cada vez más desde la muerte de Franklin Roosevelt en 1944. Así que esto tiene consecuencias en todo Estados Unidos. Para darles un sentido de esto, si vamos a la siguiente diapositiva, ahí está. Verán un mapa de los puertos a lo largo de la costa del Golfo. Y para que tengan una evaluación justa de esto, 8 de los 12 puertos más grandes en términos de tonelaje se encuentran a lo largo de esta costa. La tercera costa, la costa del Golfo. Aquí pueden ver en rojo, pero también, por supuesto, Port Arthur. Esos puertos todavía están cerrados, incluyendo el pequeño puerto de Barcazas en Victoria, Texas. Corpus Christi es un puerto muy importante. No se muestra aquí. Ustedes ven, Houston está enseguida en la misma parte que Texas City, que es un puerto separado, también en el canal navegable de Galveston a Houston. Así que todos estos puertos están cerrados.
Ahora, esta es una interrupción a largo plazo. Se han interrumpido las líneas ferroviarias. La corporación Union Pacific, Berkshire Hathaway, BNSF, Burlington Northern Santa Fe han cerrado sus operaciones. Igualmente, el ferrocarril Kansas City Southern o regional. Esto va a tener más repercusiones, no solo en términos del transporte de la carga fuera de Estados Unidos, pero el transporte hacia Estados Unidos. El puerto de Houston acaba de abrirse hoy para el tráfico de camiones, pero esto no es fácil. Pueden imaginar la cantidad de basura que tienen que limpiar de allí. Los contenedores se han deslizado, se tienen que acomodar de nuevo. Esto no es un proceso fácil de poner un poco de orden en esta situación caótica. El propio canal de navegación, las corrientes que vienen al canal de navegación son tales que eso mismo interfiere con la posibilidad de que puedan entrar los barcos. Eso viene del río San Jacinto y de la cuenca de San Jacinto, etc. Hay escombros en el canal de navegación. ¿Cuánto ha cambiado bajo el agua? El cuerpo de ingenieros del ejército tienen que asegurarse de que los barcos pueden ir por el canal con seguridad. Se requerirá dragado de emergencia. Todas estas cosas tienen que ser resueltas. Corpus Christi ha abierto el tráfico hoy a las embarcaciones pequeñas, a los barcos más pequeños, pero en el último informe todavía había un gran impedimento en el puerto de Corpus Christi. Se soltó un barco. No fue un barco de vela o algo así, sino un gran barco mercante se soltó y está bloqueando parte del puerto. Así que de nuevo, estos son efectos colaterales y espero estarles dando al menos una idea de eso. En términos de la clasificación de los puertos, el puerto del sur de Luisiana, que tiene 54 millas de largo, la anchura de él, entre Nueva Orleans y Baton Rouge, es el puerto más grande de Estados Unidos. El segundo más grande es Houston, Texas, por tonelaje. El tercero es Nueva York, Nueva Jersey. El cuarto es Beaumont, Texas, que ni siquiera estaba en ese mapa. Este también está cerrado. Luego está Long Beach, California. Luego Corpus Christi, que mencionamos. Nueva Orleans, Baton Rouge, Mobile, Alabama. Plaquemine, Luisiana, un poco más al sur, Texas City. Esto es enorme. Toda esta zona son tierras bajas. Por eso vive la gente ahí. La gente vive en la costa porque está cerca al transporte barato y a las comunicaciones y todo lo demás. Si le pides a la gente que se mude, como algunos verdes quisieran decir, bueno, la gente debería mudarse. Disculpe, ¿dónde está? ¿En Montana? ¿Qué está sugiriendo? El alma del país, las arterias de su cuerpo, están todavía en gran parte en estas tres costas y luego, por supuesto, en los sistemas fluviales y los canales, etcétera, incluyendo en los grandes lagos y todo el resto. Esto es lo que queda de toda la economía de la que Estados Unidos depende hoy. El acuerdo que se ha hecho, el acuerdo desastroso que se hizo de negar los recursos para construir los tipos de sistemas que protegerían contra tormentas y huracanes como los huracanes Sandy, Katrina y Ike y etcétera. Esa es una cuestión que podemos abordar, pero también de lo que hablamos aquí no es simplemente de la meteorología, de las tormentas y de los huracanes que se avecinan. La mayoría del daño del huracán Harvey provino de la lluvia. Como se mencionó, hubo de 30 a 50 pulgadas de precipitación en el curso de unos cuantos días. Todas estas zonas bajas, el punto más elevado en Houston es de 50 pies por encima del nivel del mar.
una presa que se construyó aquí, digamos, el lago Conroe, en el río San Jacinto, contiene el 14% de lo que contiene la presa Oroville en el norte de California, porque se ha construido en tierra plana. Es una presa baja, ancha, pero de poca profundidad. Las capacidades de estas estructuras son limitadas. Lo que se requiere es una gran inversión en la construcción de canales, estanques de retención y todo un enfoque hídrico que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha emprendido, pero con restricciones presupuestarias cada vez más estrictas. Y por supuesto, con este enfoque limitado de los políticos y de los legisladores, de mirar al otro lado y de ignorar las consecuencias. Bien, las consecuencias están ahora aquí. Tal vez debería detenerme aquí y podemos tener una discusión al respecto, pero espero que la gente tenga el panorama esencial de lo que tenemos que abordar como una nación. Con las 4 leyes de Lyndon LaRouche, con el crédito nacional, esta tormenta va a costar más de lo que Katrina costó, que azotó a Nueva Orleans en el 2005. Esto fue $130,000 millones, simplemente en términos de los fondos federales, esencialmente después del hecho. Esto va a superar esto con mucho. ¿De dónde va a venir ese dinero? Obviamente, esa es la pregunta equivocada que se puede hacer. La cuestión es, ¿cuáles son las instituciones que debemos crear? Y es exactamente lo que ha propuesto LaRouche. La Glass-Steagall, el crédito nacional, un banco nacional para financiar el flujo de crédito nacional para construir los nuevos TVA, los nuevos proyectos requeridos para proteger no solo nuestra costa aquí, sino para empezar una gran recuperación en Estados Unidos a su postura en el mundo. Sí, exactamente. Y este huracán Harvey, que realmente es sin precedentes en su devastación, como tú dejaste muy claro, Brian, este debe ser el momento de iniciar una actitud completamente nueva en el pueblo de Estados Unidos y un cambio completo en la política de nuestro gobierno federal. Y ese es el propósito de esta declaración de emergencia que publicamos en larouchepac.com. Y como dijiste, debe hacernos recordar una actitud que perdimos en este país, por lo menos remontándonos al asesinato de John F. Kennedy, pero realmente remontándonos a la muerte de Franklin Roosevelt. Y tal vez el ejemplo más importante que podemos usar sería el TVA, como tú mencionaste, la autoridad del Valle del Tennessee. Remontándonos a antes de Franklin Roosevelt, antes del nuevo pacto, había grandes regiones del país que estaban sometidas a los llamados desastres naturales y estaban abandonadas. Y tal vez la región más importante del país, la que destaca más, fue el llamado Valle del Tennessee. Y lo que es muy irónico es que el Valle del Tennessee, que es toda esta región, no es solamente Tennessee, sino son todos estos estados que le hacen frontera. Es la zona de mayor precipitación anual total de cualquier cuenca en el territorio continental de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la precipitación anual en la cuenca del Valle del Tennessee? Es 51 pulgadas al año. Lo que acabamos de vivir en Houston fue de 51 pulgadas en 5 días o menos. Es simplemente increíble la cantidad de agua que cayó del cielo. Pero el Valle del Tennessee también estuvo sujeto a periodos muy prolongados de precipitaciones altas, debido principalmente a los huracanes que se desvanecían, el efecto de los huracanes que se acercaban a la costa del Golfo y luego a esta región del sureste central de Estados Unidos. ¿Pero qué sucedió?
Franklin Roosevelt, como citamos en esta declaración de emergencia, dijo que lo que era necesario era la acción y actuar ahora. La nación pide que se actúe. Él dijo, no vamos a permitir esta devastación que sufre el Valle del Tennessee año tras año, creando una de las zonas más empobrecidas de todo el mundo. Estos son los Apalaches. El alfabetismo estaba por los suelos, la malaria, el suelo se estaba erosionando. Se tenía realmente el tipo de condiciones del tercer mundo aquí en el territorio continental de Estados Unidos. Y Roosevelt dijo, no, vamos a hacer algo que jamás se había intentado antes. No solo vamos a tratar de controlar el flujo de un río, pero vamos a tomar toda una cuenca fluvial. Y no solo vamos a controlar esa agua hidrológicamente, sino que vamos a aprovechar el poder de esa agua y ponerla a trabajar en beneficio de la gente que vive ahí. Ahora, tengo un video, quiero mostrar a nuestro público. Es un extracto de aproximadamente 4 minutos, un video del gobierno de Roosevelt. Irónicamente, fue producido el año anterior a la muerte de Roosevelt, en 1944, pero les muestra a qué estaba sometido el Valle del Tennessee. Y en realidad debería recordarles de las imágenes que vieron de Houston, pero también les muestra lo que se hizo bajo el gobierno de Roosevelt y la filosofía detrás de la construcción del TVA. Así que aquí está un clip de ese video. La destrucción del cielo. Así era, año tras año, en una parte olvidada de Estados Unidos. Esos fueron los estragos causados por la codicia y el abandono, y los hombres que trabajaban solos y sin ayuda contra las fuerzas de la naturaleza. Las granjas, los pueblos, la industria, destrozados. Cientos se ahogaron, miles quedaron sin hogar. La energía del río se desperdiciaba. La energía de la gente también. El problema de Henry Clark era el problema de 3 millones de estadounidenses en el Valle del Tennessee. Se convirtió en la preocupación directa de 130 millones de estadounidenses en los 48 estados, en un desafío a la democracia y a su capacidad de cuidar de los suyos. El Valle del río Tennessee se encuentra en el sureste de Estados Unidos. Cubre un área de 40,000 millas cuadradas, casi tan grande como Inglaterra. Era un problema de reconstrucción, la reconstrucción de la tierra, la reconstrucción de la gente. La democracia respondió al reto, encontró a los hombres para supervisar el trabajo. James B. Polk, senador de Estados Unidos del Oeste. Harcourt Morgan, presidente de la Universidad de Tennessee, que había elaborado un programa agrícola para toda la zona. David Lilienthal, administrador y defensor de la legislación para la cooperativa de energía eléctrica. George Norris, un gran estadista norteamericano, que durante mucho tiempo había soñado con el planeamiento regional de establecer un experimento nacional en una región que pudiera servir como criterio para cada región. Este era el plan: encadenar el río a través de una serie de presas gigantes, controlando las inundaciones. Abrirlo a la navegación desde su boca a su cabecera. Para darle a los agricultores el beneficio de la ciencia moderna y la investigación.
para ayudarles a controlar el agua de sus tierras y restaurar la fertilidad del suelo, reforestar millones de acres en las laderas devastadas, explotar los recursos minerales del área, utilizar la energía eléctrica generada por las represas para desarrollar y rehabilitar la industria en las ciudades, electrificar las granjas a través de una cooperativa rural, pero sobre todo, demostrar que los problemas humanos pueden ser resueltos mediante la razón, la ciencia y la educación. El Valle del Tennessee sería de nuevo el primero, esta vez para desarrollarlo, no para saquearlo. Esta vez no para el beneficio de unos pocos, sino para los muchos que vivían en él. Estos son los nuevos pioneros, los arquitectos, los químicos de investigación, los expertos agrícolas, los hombres de la energía, los diseñadores de represas hidroeléctricas. Su método era controlar la naturaleza, no desafiándola como en el pasado derrochador, sino entendiéndola y aprovechándola al servicio de la humanidad. Así es como nosotros, como estadounidenses, solíamos pensar. Este fue el gobierno de Roosevelt, este fue el nuevo pacto. Quiero repetirles lo que acaban de escuchar. El narrador dijo, ¿cuál era el propósito de la autoridad del Valle del Río Tennessee? De este proyecto, por encima de todos los proyectos, sobre todo, demostrar que los problemas humanos pueden resolverse mediante la razón, la ciencia y la educación. El Valle del Tennessee sería de nuevo el primero para desarrollarlo. No para el beneficio de unos cuantos, sino para los muchos. Estos fueron los nuevos pioneros. Su esfuerzo era controlar la naturaleza, no a través de desafiarla, sino entendiéndola y aprovechándola en el servicio de la humanidad. Así es como piensan los estadounidenses. Así que, Brian, ¿qué lecciones podemos aprender de lo que hizo Franklin Roosevelt? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? ¿Qué se debió haber hecho antes de este desastre de Harvey? ¿Pero qué es lo que debemos hacer ahora para reconstruir a Estados Unidos? Bien, ya hablamos de eso en términos de las 4 leyes de Lyndon LaRouche. Y eso es lo que se requiere, pero específicamente depende de nosotros los estadounidenses, que entendemos que es ser ciudadanos de Estados Unidos. Movilizarnos ahora, en este momento en el que hay una receptividad entre los estadounidenses, para enfrentar lo que se ha estado desarrollando como una crisis a través de la nación, en muchas dimensiones. La epidemia de los opiáceos, las crisis generadas por varias tormentas, no las tormentas mismas, pero lo inadecuado de nuestra capacidad de responder y derrotarlas. Todo esto y más requiere que nos pongamos a la altura y crear un futuro mirando de 50 a 100 años hacia el futuro, más allá de nuestras propias vidas. Yo pienso que tenemos un ejemplo en China. China ha elevado a 700 millones de personas de la pobreza en las últimas 3 décadas. Viendo el material de video del TVA, obviamente, la presa de las 3 gargantas que China construyó sobre el río Yangtze fue un enorme proyecto para continuar con el proceso de dominar ese río para la humanidad. Y los próximos proyectos para el lago Chad y otros proyectos relacionados a través de África, esa debe ser una inspiración. Podemos unirnos a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Este es un elemento muy importante. Ahora tenemos con el gobierno de Trump un cambio radical, al menos relativamente hablando de lo que teníamos con Bush y Obama. Piensen en la respuesta de Bush a Katrina en el 2005. Ike golpeó aquí en Texas en el 2008.
Trump, trabajando con el gobernador del estado, el gobernador Abbott, se han movilizado enormes recursos. Hay por lo menos 12,000 miembros de la Guardia Nacional aquí. Habrá tantos como 24,000. El gobernador Abbott ha declarado en las próximas semanas. Hablé antes sobre la llegada de los primeros socorristas, así como de voluntarios. Ese es un comienzo, pero no podemos permitir que Estados Unidos aplique para sí mismo el tratamiento de Haití. Miren a la isla de Haití. Lo que allí propuso el Estado Mayor Conjunto, la organización de LaRouche, por el propio señor LaRouche mismo, fue una gran movilización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de aviones de carga C-5 para rescatar a Haití, para sacar a la gente de las zonas de la inundación, las áreas del terremoto. Este es en el 2010. Y llevarla a tierras altas, construir nuevas ciudades, construir una nueva infraestructura que nunca existió allí, y continuar donde Roosevelt se quedó con sus proyectos en Haití, entre otras naciones. En lugar de eso, se abandonó a Haití. Obama le dio la espalda a Haití. En lugar de eso, teníamos a las ONG y a otros esfuerzos de socorro privado. Le aplicaron esas vendas a Haití. Cabe afirmar que la situación en Haití hoy no es mejor fundamentalmente de lo que era antes del terremoto del 2010. Quizá peor. Tenemos que rectificar eso. Tenemos que rectificar la situación en Puerto Rico. Así que este es un llamado de atención para movilizar un esfuerzo nacional. Si esto se deja a los deportistas y a las estrellas de Hollywood y algunos cuantos multimillonarios a que pavoneen su enorme generosidad en términos de millones de dólares, y tenemos cuentas de GoFundMe y a la Cruz Roja, y eso es todo, toda la nación será dañada aún más. Nueva Orleans nunca se ha recuperado, nunca se le ha permitido recuperarse y mucho menos desarrollarse. Así que tenemos que abordar eso. Como dijiste, Matt, tenemos que abordar esto ahora. El pueblo estadounidense tiene que movilizarse ahora. Nuestros congresistas, nuestros senadores y el presidente Trump tienen que escuchar muy claramente del pueblo estadounidense que las 4 leyes se deben implementar ahora. La verdad es que hay una dinámica de desarrollo que ya está arrasando al planeta, y lo mencionaste, es la nueva ruta de la seda de China, es la iniciativa de la franja y la ruta, que francamente fue algo que fue originalmente iniciado y conceptualizado por el movimiento de LaRouche hace 30 años, pero esta es ahora la política de la nación más poblada del planeta. Y no solo la utilizan para el desarrollo de China y para el desarrollo del pueblo chino, sino también es algo que es para el bienestar general de la gente del planeta, como un todo. Tú mencionaste la presa de las 3 gargantas, que podría caracterizarse como el TBA chino. Pero si nos fijamos en la historia de China y toda la devastación que el pueblo chino ha sufrido debido a las inundaciones, exactamente lo que vieron en el material de video del dron es lo que está ocurriendo ahora en Houston. Exactamente lo que vieron en ese material inquietantemente similar del Valle del Tennessee antes del TBA que les acabamos de mostrar. Remontándose centenares de años, había ese tipo de devastación en China. Hay una inundación muy famosa en 1954 que fue la inundación del río Yangtze, y verán en la pantalla aquí un monumento a las víctimas de esa inundación. El río se inundó y mató a 33,000 personas y desplazó a 18 millones de personas. La ciudad de Wuhan, donde está este monumento,
La ciudad de Wuhan era una ciudad de 8 millones de personas y estuvo literalmente bajo el agua durante más de 3 meses. Así que en 1954, esto es solo 10 años después de que se hiciera ese video que acabamos de ver. Pero esto fue un desastre natural absolutamente sin precedentes. Hubo otra inundación en 1998 en China que mató a más de 1,500 personas. Y fue igualmente devastador en términos de las inundaciones del río Yangtze. Pero lo siguiente que tenía en la pantalla, esta es una imagen del antes y después del río Yangtze. Antes de la construcción de la presa de las Tres Gargantas y después. Pueden ver la magnitud de la maravilla de la ingeniería que es la presa de las Tres Gargantas. Esta es una imagen desde el espacio. Hubo otra inundación del río Yangtze en el 2010, pero en ese momento la presa de las Tres Gargantas y el embalse que creó pudieron absorber el exceso de escorrentía y de hecho no solo alivió las inundaciones y los efectos de la inundación río abajo, pero fue capaz de mantener esa escorrentía para posteriormente distribuirla río abajo durante los meses secos del año. Así que en ese tiempo había una sequía y una necesidad de agua. El agua estaba disponible y no solo estaba disponible para la agricultura y para el uso en las ciudades río abajo, sino que también estaba disponible para producir electricidad a través de esta magnífica presa hidroeléctrica que se construyó ahí. La presa de las Tres Gargantas produce casi 100 teravatios de energía eléctrica. Así que se aprovecha el poder de este río, que antes era una amenaza, y se está poniendo a trabajar cada gotita de agua. Ya no hay una gotita de agua que no esté trabajando en el río Yangtze. Eso es lo que China ha construido en el país. Y luego miren al extranjero. También mencionaste lo que está haciendo en África. Aquí tengo una diapositiva de la propuesta elaborada por el Instituto Schiller para el programa Transaqua. Ven aquí el proyecto de transferencia de agua de Transaqua que rellenaría al lago Chad, que se ha estado secando en las últimas décadas mediante la transferencia de 100,000 millones de metros cúbicos de agua a una distancia de 2,500 kilómetros del río Congo, atravesando todo el noroeste al lago Chad, para reabastecer al lago Chad. Así que esto no solo está en los libros, pero de hecho acabamos de recibir noticias muy optimistas durante las últimas semanas, que hubo un acuerdo entre una corporación china, Power China, que estuvo involucrada, por cierto, en la construcción de la presa de las Tres Gargantas, y una firma italiana, Bonifica S.p.A., que van a llevar a cabo estudios de factibilidad. Van a empezar a hacer realidad este proyecto Transaqua en el terreno. Una vez más, esto es algo por lo que el movimiento de la Rouge ha estado luchando por décadas. Así que estos son los tipos de proyectos que ya están en marcha. También podríamos seguir el ejemplo de Japón. Hay un maravilloso proyecto en Tokio que se llama el Canal de Descarga Subterráneo del área metropolitana. Y Tokio es muy similar a Houston en el hecho de que la urbanización ha creado una población muy densa, pero que hay monzones que crean estas condiciones de inundación. Así que verán una imagen aquí. Esta es una de las maravillas de la ingeniería del mundo. Esta es la instalación subterránea de desvío de aguas de inundación de Tokio. Se podría decir que es la Catedral de Notre Dame de la infraestructura de control de las inundaciones. Hay algunos videos que pueden ver, pero es la magnitud de lo que Tokio ha construido bajo la tierra, bajo esa ciudad. Es increíble. Hay 5 silos de concreto de contención, cada uno de ellos ubicado en varios puntos estratégicos de la ciudad. En cada uno de ellos podría caber el transbordador espacial adentro o toda la Estatua de la Libertad. Esos silos de contención se conectan entonces por 6.5 kilómetros de túneles subterráneos que están enterrados a 50 metros bajo el nivel del suelo de la ciudad, y todos estos se vacían en esa cámara que acaban de ver, y pueden ver las proporciones de ella con la persona que está parada ahí. Es de 65 metros de altura.
Y la magnitud de este tipo de tanque de contención ha hecho que cada tormenta, desde que fue construido en 1992, sea algo que podría ser, todavía eran tormentas devastadoras, pero podían ser controladas a través de los poderes de la ciencia y los poderes de esta maravilla de ingeniería. ¿Por qué algo como esto no se ha construido en Houston? ¿Por qué algo como esto no se ha construido en la ciudad de Nueva York? ¿Por qué algo así no se ha construido en las diversas zonas de Estados Unidos continentales que están tan amenazadas como Tokio? Así que todos estos proyectos, la presa de las Tres Gargantas, el proyecto de transferencia de agua de Transaqua, que realmente debería ser el modelo para lo que hagamos con el proyecto Naguapa, la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, que es un proyecto similar de transferencia de agua. Y luego este proyecto de descarga metropolitana en Tokio. Estas son cosas que se pueden construir, ya las hemos construido. Este es el poder que la ingeniería y la humanidad tienen si buscamos la solución y si dirigimos el crédito nacional necesario a la construcción de estos. Ya saben, el presidente Trump hizo un llamado por $1 billón en la infraestructura en Estados Unidos. La magnitud de la inversión debe ser mucho más que eso, 8, 9 a 10 billones de dólares es el cálculo que algunas personas han dado, pero no es un problema si se usa el crédito hamiltoniano. La cuestión que debe hacerse, ya hubiéramos podido construir algunos de estos proyectos necesarios y haber mitigado el desastre si no hubiéramos tenido 16 años de presidencias fracasadas con los años de Bush y Obama, y si no se tuviera esta movilización a gran escala para un golpe político en contra del presidente actual en sus 6 meses en cargo hasta este punto. Este es el punto de decisión. Tenemos que tomar la decisión ahora. Este es un cambio radical en la política de Estados Unidos. Hay que incorporarnos a la gran dinámica de desarrollo que está arrasando al planeta y unirnos a la iniciativa de una franja, una ruta, no solo para construir proyectos en el extranjero para el beneficio de la gente en todo el planeta, como en África, pero también para construir estos grandes proyectos aquí en casa. Así que, Brian, ¿hay algo que quisieras decir sobre lo que sería específico hacer en Houston, pero también algunos de los proyectos físicos más amplios que se podrían construir aquí en Estados Unidos? Gracias por corregirme sobre el que la presa de las Tres Gargantas está sobre el río Yangtze y no sobre el río Amarillo. Quería decir, eso es lo que hacen las grandes civilizaciones, remontándonos al Gran Canal que conectó al río Amarillo con el río Yangtze, más o menos por el año 600 antes de Cristo. O se pueden remontar aún más a Egipto. Esto es lo que hacen las grandes civilizaciones, contrario a los imperios. Es la distinción que define esta cuestión del desarrollo de la humanidad. Cuando miramos hoy en Estados Unidos, ¿por qué no construir, como Helga Zepp-LaRouche ha propuesto, 50 nuevas ciudades en Estados Unidos, en lugar de esta extensión de concreto que solo aumenta los peligros? Esta construcción hace lo contrario al mitigar el peligro de estos huracanes y tormentas. Por ejemplo, ¿por qué no construir el equivalente de las instalaciones de Tokio para la zona de Houston? ¿Por qué no conquistar este problema realmente? Podemos canalizar el agua, podemos almacenarla, pero realmente tenemos que desviarla de la zona rápido. Y lo que Tokio ha hecho es un ejemplo. De igual manera, como lo hemos hablado en otros programas, el huracán Sandy y lo que se debe hacer no solo para la ciudad de Nueva York, sino esencialmente para una área de 100 millas de diámetro que llega hasta Filadelfia como una gran megaciudad de desarrollo, modelada en proyectos similares en China, en su proceso de construcción de las megaciudades y la transformación de las regiones en megaciudades. Esto es algo de lo que ha ocurrido. Todo esto requiere energía, requiere la energía nuclear, requiere el desarrollo de la energía de la fusión. Y solo quería concluir, si Keisha Rogers
pudiera estar aquí, ella enfatizaría el papel de la ciencia, como lo has mencionado, en relación con el enfoque del proyecto del TVA, que también se mencionó. Este huracán, solo piensen sobre esto. Este huracán pudo haber sido mucho peor si no tuviéramos el tipo de capacidad de satélite que tenemos, el tipo de resolución en términos de cámaras y todo eso. Todo el programa espacial nos dio esa capacidad. Solo imaginen si eso hubiera golpeado sin previo aviso. Y esto nos lleva a la cuestión más amplia, del desarrollo más amplio del programa espacial estadounidense y nuestra cooperación con los países, incluyendo el país líder de China, para que avance el conocimiento de la humanidad, de nuestra relación con nuestro sistema planetario, pero más allá de la galaxia, a estos procesos más grandes que sabemos que están en marcha, que el hombre necesita poder controlar. Y realmente es de ese punto de vista del que realmente podemos empezar a medir los proyectos que necesitamos construir ahora. Y eso es evocador de exactamente el punto que se hizo en ese video que produjo el gobierno de Roosevelt sobre el TVA. Que nuestros problemas humanos pueden ser resueltos mediante la razón, la ciencia y la educación. Y podemos aprovechar la naturaleza, no desafiándola, sino entendiéndola y aprovechando esos poderes para el beneficio de la humanidad y del planeta entero. Así que esto no se hace solo a través de la infraestructura en el terreno, es absoluto, debe ser construida la infraestructura física en el terreno, sino también a través de, como mencionaste, entender cuáles son esos procesos meteorológicos, esos procesos atmosféricos, cómo se pueden dirigir esos flujos de agua atmosférica. ¿Es posible a través de la ionización y otras formas? Y también cómo uno entiende cómo se crea el clima de la Tierra a través de nuestra interrelación con el ambiente cósmico en el que vivimos y cómo afecta esto los grandes cambios en los ciclos en términos de nuestro clima y cómo el clima cambia con el tiempo. Y la relación que la humanidad juega en eso de una manera positiva. Y podemos ver ejemplos de este poder positivo de la humanidad para mejorar a la naturaleza en el Valle del Tennessee, en el Valle del Yangtze, con la presa de las Tres Gargantas. Y ahora está sucediendo en África con el proyecto Transaqua. Esa es la naturaleza de la humanidad. Y creo que este es el punto fundamental. Cuando la humanidad reconocerá lo que somos como una especie y cambiaremos nuestra visión de nosotros mismos a fin de aprovechar todos los poderes de esa cualidad creativa única que posee la humanidad como especie, que realmente se encuentra en el centro de toda la ciencia de la economía como la ha definido Lyndon LaRouche. Así que le recuerdo a la gente estas 4 leyes económicas que están contenidas en la declaración de emergencia que leí al principio de esta videoconferencia. Esto está incrustado en un documento de política más amplio que Lyndon LaRouche escribió, en el que explora exactamente esta pregunta. ¿Cuál es la característica no ética de la humanidad? ¿Cómo hemos progresado en nuestra historia como especie? ¿Cómo hemos aprovechado los poderes de la naturaleza, no solo a través del control del agua, sino también a través de diferentes formas del fuego y la energía? ¿Y cuál es esta idea bernatskiana? Las ideas de Vladimir Bernatsky del planeta como un planeta no ético, la noósfera, formada por los poderes creativos del hombre. ¿Cómo podemos iniciar esa era no ética del hombre a través de este tipo de grandes proyectos, de cuyo ejemplo es la iniciativa de una franja, una ruta de China, pero que ahora debemos iniciar aquí en Estados Unidos a raíz de esta enorme devastación causada por el huracán Harvey? Gracias, Brian. Me alegro de que nos hayas acompañado desde el terreno en Houston y que nos hayas dado una idea muy cruda de lo que está sucediendo, pero también de lo que debe hacerse. Y me gustaría pedirle a todo nuestro público que tomen esto como un llamado a la acción. Como se dijo en el comunicado que está en la página de LaRouche PAC, no más Houstons.
Ahora debemos iniciar esta revolución en la política económica de Estados Unidos. No podemos ver y esperar a que ocurra el próximo Harvey, pero debemos actuar ahora. No hay alternativa. Así que quisiera pedirle a la gente que escuche la videoconferencia de Manhattan de mañana, donde Brian Lance también será el invitado especial y habrá la oportunidad de tener diálogo con él si está usted en persona en Nueva York. Por otro lado, manténgase sintonizado a larushpac.com. Transmitiremos las órdenes de marcha durante los próximos días y semanas. Así que muchas gracias, Brian, por acompañarnos. Y le damos nuestras condolencias a la familia de Keisha Rogers, que perdió a su padre y a su madrastra trágicamente en las inundaciones de Houston tras el huracán Harvey. Y dedicamos nuestra misión futura a la memoria no solo de su padre, sino también de todos los que se han perdido en estos desastres naturales causados por el hombre que son evitables. Gracias por acompañarnos y por favor manténgase sintonizado a larushpac.com.